Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por esta otra oportunidad que nos brinda, que me brinda el presentar una clase más. Estamos en el trimestral El origen de las primeras cosas. Para los que tienen su expositor, estamos basados en la clase número 16. Y para aquellos que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Y luego brinca a Génesis capítulo 3 del 1 al 24. Y luego pasamos a Romanos 5 del 12 al 21. Y luego pasamos a Primera de Juan 2, 16 y 17. Muchos versículos vamos a usar ahora. Y como sabemos, tenemos nuestro pensamiento central que dice: el hombre es un ser libre, puede desobedecer a Dios si quiere, pero las consecuencias le son trágicas. Y nuestro texto áureo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese está en Romanos 6:23. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es reconocer la astucia del tentador y no ignorar sus maquinaciones. El segundo, ser conscientes de que Dios perdona al pecador arrepentido. Número 3 dice: esforzarse por traer a otros al Señor para que sean salvos. Gloria a Dios. Y nuestro tema de este día dice: el primer pecado y sus consecuencias. Gloria a Dios. Entonces leamos Génesis capítulo 3 del 1 al 10, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Entre la clase vamos a ir leyendo los otros lecturas bíblicas. Amén. Entonces dice: el primer pecado y sus consecuencias. Aquí vemos un poco de la introducción. Dice que el problema del pecado es un tema que se discute casi en todos los círculos humanos. Algunos, como los ateos materialistas, dicen que no existe el pecado, sino que son errores del ser humano. Entonces, que nomás son como remanentes de conductas ancestrales, es decir, que herencia de actos que eran propios de los animales, de los que el hombre evolucionó. Acuérdense que la gente que no conoce a Dios, que piensa que viene del mono. Hasta me estaban contando un chiste o una anécdota de alguien que decía, que siempre contaba esto, que miraba un monito llorando y le decía al hombre: pero ¿por qué tú lloras? No, dicen que el hombre viene de nosotros, dice. Y ahí sí, como decía el mensaje de la semana pasada, ahí sí se ofendió el changuito, porque dice que
el changuito dice, pero ¿por qué dicen que el hombre viene de nosotros si yo no llego a mi casa borracho? Yo no llego y le pego a mi changuita, yo no llego y hago cosas que no debo de hacer. Entonces ahí sí el changuito se sentía ofendido que dijeran que el hombre venía de ellos. Es un chiste, dice, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que el hombre, hay hombres que dicen que de ahí viene el ser humano, pero nosotros como cristianos sabemos que nosotros fuimos creación de Dios. Entonces, pero hay personas, hay hombres que creen que así viene. Entonces, pero eso es más que una mentira. Es lo más falso que se puede escuchar de esto. Entonces, porque entre los animales podemos ver que no se ve la malicia como el hombre, no vemos el desenfreno que hay en la humanidad. El animalito, o sabemos que los animales se conducen a base de instinto y carecen de conciencia, entonces de sus hechos. Entonces otros incrédulos aseguran que los actos malos del hombre que viene porque es como resultado de su ejemplo de los padres o por el ejemplo de la sociedad. Entonces todo eso venimos viendo que así algunos creen. Ahí, como dice uno, buscan a quién culpar, no reconociendo su error, su pecado, su maldad. Entonces, la Biblia nos habla del origen y también de las consecuencias del pecado en la humanidad. Realmente no podemos hablar de este tema sin recordar cuando el primer pecador, quien fue Satanás. Acuérdense que cuando él estaba allá en el cielo, dice que él empezó a querer ser mejor que Dios, tomar el lugar de Dios, empezó ahí a querer hacer, como dice uno, tomar ese lugar que no le pertenecía. Entonces él empezó a mentir también, empezó a querer, a desobedecer. Entonces sabemos que él fue el hostigador de la desobediencia, amén, aún en la primera pareja que estaba en el huerto del Edén. Entonces la Biblia hace responsable al hombre por sus hechos. El pecado humano es un proceso, no es un acto aislado, es un proceso. Se inicia la cadena de actos espirituales, mentales, emocionales y físicos que constituyen el pecado. La Biblia nos advierte que el ser humano no es capaz de salvarse a sí mismo. Por eso se presenta el plan divino de salvación, de redención, por medio de la fe. ¿Mediante quién? Mediante la justicia del gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida para perdón de pecados, pero resucitar para vida eterna. Entonces, vemos que nos enseña la palabra que el hombre, el ser humano, no se puede salvar a sí mismo. Por eso nos presenta este plan divino de redención a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, veamos nuestro punto número 1, dice la trama de la tentación. El inciso A dice la astucia de Satanás, y eso lo podemos leer en el capítulo 3 del 1 al 3, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la astucia de Satanás. Entonces vemos que desde la caída de Satanás es un tema que corresponde a un periodo anterior a la historia que habla en Génesis. Entonces, los pasajes que nos da información de cómo era Satanás y qué es lo que hizo Satanás y qué era lo que quería hacer Satanás, lo podemos hallar en Isaías 14 y también Ezequiel 28. Ahí describe su maligna introducción a la historia de la humanidad. Entonces vemos que aquí su astucia se ve en una serie de pasos que siguió en el huerto del Edén. Primero vemos que él escogió, dice, a la serpiente porque era una criatura atractiva y sagaz, que hablaba o que hablará con Eva no era nada extraño, pues acordémonos que solo fue un instrumento físico de una fuerza exterior. Y eso le pasó lo mismo, lo que habla en Números 22,
del 28 al 30, cuando Dios usó que a una asna para a reprender al profeta rebelde. Acuérdese que si no hubiera sido porque el asna dice que miró al ángel, el profeta hubiera sido, como dice, muerto ahí. ¿Por qué? Porque él iba en desobediencia, pero el asna, ahí Dios usó hasta una asna. Entonces, vemos que esto, en segundo se le acercó a la mujer hablando de la serpiente, cuando estaba sola, bien sabía que Eva sería más susceptible que Adán. Y vemos que entonces la serpiente, al acercarse con Eva, empezó una conversación. Y aquí nos damos cuenta que las conversaciones fuera de la voluntad de Dios pueden abrir puertas donde entra el mal. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que hablar Eva con la serpiente? ¿Me entienden? Entonces, si nosotros nos dirigimos así también a hacer o tomar conversaciones o tener conversaciones fuera de la voluntad de Dios, podemos abrir o hacer entrada al mal también. Entonces, aquí vemos que le hizo a la mujer una pregunta maliciosa y falsa. Y le dice, ay, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Aquí le estaba haciendo una pregunta maliciosa. Y en el 4 y el 5, ahí vemos que le hace una promesa falsa, pero muy atractiva a la mujer. Y eso lo que dice en el inciso B, que es el 4 y el 5, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos las mentiras de Satanás, porque aquí debemos hacer 3 observaciones acerca de la relación con la naturaleza y la obra mentirosa del diablo. Las primeras mentiras que se le atribuyen fueron dichas por él cuando todavía estaba o ocupaba un lugar en el cielo. ¿Se acuerdan? Cuando dijo que él se elevaría a sí mismo al mismo nivel que Dios. O sea, él quería tomar el lugar de Dios. Y está hablando de un Dios, porque no iba a ser como Dios, porque él quería ser un Dios, hablando de Dios minúscula. Entonces, desde ahí vemos que él empezaba ya a querer tomar el lugar que no le pertenecía. Y eso usted lo puede leer en Isaías 14, 13 y 14. Entonces, él dijo que ser un Dios. Entonces aquí vemos que él y estar sentado en el trono de Dios, o sea, él todo quería tomar el lugar de Dios. Empezó y sabemos que así mismo estaba aquí también haciendo sus mentiras y haciendo sus preguntas que no eran correctas. Entonces usted lo puede hallar todo lo que habla sobre su vida de él en Ezequiel 28 del 2 al 16 y 18. Entonces ahí puede usted leer y ver todo lo que él quería hacer, cómo iba a hacer y todo, según él, ¿verdad? Por eso fue, como dice, arrojado de ese lugar, porque Dios no iba a compartir lo que él es con nadie. Entonces, ahora vemos que en el huerto del Edén lo vemos usando esa misma astucia con su instrumento a la serpiente, por medio de la cual le mintió a la mujer, porque le dice, entonces la serpiente le dijo, no moriréis, cuando sabemos que la palabra de Dios dice que porque la paga del pecado es muerte. Amén. Ellos estaban, al hacer eso, al tomar lo que Dios le había dicho a la mujer, que no tomara de ese fruto, que no comiera de ese fruto, ya iba a desobedecer, y cuando lo hizo, pues desobedeció. Entonces, aquí le estaba mintiendo, porque le dijo, no moriréis, cuando dice la palabra que porque la paga del pecado es muerte. Aquí ya le estaba le estaba mintiendo. Eso lo puede usted hallar en Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la peor mentira es la que está enredada entre algunas verdades aparentes. Dice, así fue la promesa satánica del versículo 5, porque le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis del fruto serán vuestros ojos abiertos, o serán abiertos vuestros ojos? Esto resultó ser una verdad a medias, porque en realidad sí fueron abiertos sus ojos, pero ¿fue para qué? Fueron abiertos sus ojos a una conciencia de culpable. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta que desobedecieron a Dios,
pero junto con esa triste verdad que le dijo Satanás, porque ahí sí abrió sus ojos y abrieron, venía la tristeza y parcial de ver a su desnudez. ¿Por qué? Porque ahora Eva estaba, se puede decir, se miraron desnudos. Entonces, aquí vemos que ahora, al ser abiertos sus ojos de una conciencia culpable, pero junto con una verdad, una triste y parcial, el diablo volvió a mentirle. ¿Por qué? Porque le dijo a Eva, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Según la Biblia, ¿verdad? Es lo que habla la palabra. En lugar de ser como Dios, se constituyeron enemigos y fugitivos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora habían pecado, porque ahora habían desobedecido a Dios. Entonces, esta es una de las grandes lecciones que nosotros o que quieren, para los que quieren probar y que consideren que una vez que uno falla, uno peca, uno, o sea, en lugar de seguir siendo, como dice uno, amigo de Dios, sino que uno se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque vive en desobediencia, vive en pecado. Entonces, el diablo es astuto, engañador, va a buscar la manera de cómo engañar, así como lo hizo aquí con Eva. Por eso el Señor dijo en San Juan 8:44, dice, con razón dijo el Señor, que cuando habla mentira de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todo lo que Satanás venga y hable a tu mente es mentira, porque él es un mentiroso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, veamos el punto número 2, dice, el proceso de la caída. El 6 dice, el engaño del pecado. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y primera de Juan 2:16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí podemos ver, dice, el engaño del pecado. Entonces podemos ver que el pecado y la desobediencia a Dios es un proceso más que un acto aislado. O sea, uno no viene a pecar nada más porque se le antojó ahorita, no, eso es cuando uno viene empezando ya desde el corazón, empieza a como tener ese deseo que tú sabes que son cosas que no le agradan a Dios. Entonces uno va a ir llevando paso a paso a paso. Por eso dice que es un proceso, más no es un acto aislado. No se niega a que algunas faltas que cometemos o algunos errores son, como dice uno, por accidente o por ignorancia o por equivocación, pero no es que digamos yo voy a pecar todo tiempo y va a ser equivocación o fue por un accidente, no. Entonces eso es algo que uno va a ir poco a poco, como dice uno aquí, codiciando los deseos de la carne o la vanagloria de los ojos, todo lo que vamos a ir viendo, vamos a ir poniéndolo en nuestro corazón y con ese deseo de querer hacerlo al punto que después uno lo hace con su cuerpo, lo practica. Entonces por eso dice que, pero en la mayoría de los casos, una acción pecaminosa es una cadena de hechos que se inicia en la mente del individuo y progresa hasta llegar a la comisión material del pecado. Eso es cuando, por eso a veces pregunta, dice, ¿cuál peca primero? Si es el cuerpo o el alma. Es el alma, donde el corazón, donde empieza uno a atesorar cosas en el corazón, que dice, ay, esto me gusta, pero piensas y dices, no, no, eso no le agrada a Dios, pero como que empiezas a desearlo más y desearlo más y desearlo más, a tal punto que ya una vez que lo tengas, como dice, atesorado ahí dentro de ti o agarrado dentro de ti, al último lo haces, es consumado con tu cuerpo, y es cuando llegan a los actos con el cuerpo, ya empieza, después dice, ya no nada más pensé, sino ahora ya lo hice, y eso es, como dice uno, por eso lleva tiempo. Cuando dice uno, a veces miente, ¿y qué hace? Y para tapar esa mentira empieza a mentir
Y para tapar esa otra mentira, empieza otra vez a mentir, busca mentir y mentir para tapar aquella mentirita que pudo haber desechado desde un principio, y al último uno se vuelve una persona mentirosa y al final ya todo tiempo miente que no se le puede creer nada. Entonces así es el pecado también. Luego llega a como hacer más deseo en tu persona o en la persona, esos como dices, apetitos físicos que llevan al cuerpo a consumar ese pecado, esa acción pecaminosa. Entonces vemos que pasó por ese proceso Eva, dio lugar a las insinuaciones del diablo, deseó desafiar las órdenes de Dios, vio el fruto prohibido cuando le dijo, no lo toques. Aquí leímos, dijo, no, no nada más no lo comas, sino dijo, primero no lo toques, y ya entonces vio lo prohibido y le agradó y fue y lo tocó, y no nada más quedó ahí, sino consumió eso al comérselo ella también. Entonces dice que, y no nada más ella, sino que también le dio a su marido, así como ella lo comió. Entonces podemos ver que ¿cómo se llama? Acán también tuvo eso en su persona. Dice que Acán vio, codició y robó, y luego lo escondió, lo robado. O sea, eso usted tiene que tener muy presente todo esto, porque nos están dando clases en los martes sobre Acán, lo que hizo, hablando de Josué, y eso lo puede hallar en 7:21, cómo este hombre no nada más lo vio, sino que empezó a codiciarlo, y no se quedó en su codicia, sino empezó hasta que llegó a ir a traerlo, y no nada más así, sino hasta enterrarlo en su tienda, dice. Entonces vemos que así, por eso dice que es un proceso el pecado, la desobediencia viene en proceso. Por eso cuando viene algo en tu vida, en mi vida, ¿qué es lo que tenemos que ver? Decir, oh, esto no me conviene, esto no es agradable a Dios, y desecharlo luego, a través de su Espíritu Santo, pedirle que nos quite esos malos deseos o esas cosas que no le agradan a Dios. Podemos también ver esta experiencia trágica de David. Dice que él se paseaba en su terraza y de repente, como dijo aquí, porque los deseos de los ojos o la vanagloria de los ojos o los deseos de la carne, ¿qué es lo que le pasó a David? Dice que mientras se paseaba empezó a mirar y no quedó ahí, sino que fue por ella, mandó por ella, y se consumió el pecado al usar, como dice uno, su cuerpo ya para hacerlo todo lo que tenía que hacer. Entonces ahí vemos esa triste también, se puede decir, como dice uno, triste. ¿Por qué? Porque uno le falla a Dios y uno se siente mal, y son cosas desagradables delante de Dios. Por eso, si nosotros estamos en un momento de que estamos viendo, acariciando o deseando algo que no sabemos que es pecado, sabemos que le desagrada a Dios, inmediatamente hay que dejarlo, hay que, como dice uno, correr de ello. ¿Para qué? Para no llegarse hasta la consumación de, si está uno deseando a alguien que no, un hombre, una mujer que no debe, y al último, ¿para qué ir a fornicar o para qué ir a adulterar? Sino correr y pedirle ayuda al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo esto lo que vemos aquí en primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo eso proviene de la vanagloria de la vida, todo proviene del mundo, no viene del Padre, del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, que nos dé la fuerza a través de su Espíritu Santo para correr cuando uno esté deseando algo que no es agradable a Dios. Entonces podemos ver que el apóstol aquí habla, los deseos de la carne pueden interpretarse como los malos pensamientos que de repente vienen aquí, o lo empiezas a guardar aquí y después empiezan o insinuaciones de nuestra mente carnal que empieza a trabajar y son cosas desagradables. Uno tiene que pedirle ayuda al Señor. ¿Para qué? Para no ser influenciado bajo los pensamientos de Satanás, y correr y dejar que todo aquello desagradable, mejor que, como dice uno, los dichos, mejor que digan que de aquí corrió, que aquí quedó. ¿Por qué? Porque queremos avanzar, queremos seguir al Señor sirviéndole.
en su voluntad y no dejar que los deseos de este mundo que nos llevan a la perdición, nosotros ser atrapados en ellos. ¿Por qué? Porque después entra a lo físico, que ya es cuando hay contacto entre con el cuerpo y todo eso. Entonces son cosas desagradables. Entonces son cosas que no le agradan a Dios, son contra la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que también finalmente viene la vanagloria de la vida, y esto sucede cuando se piensa sacar provecho o se trata de justificar o reaccionar, dice, de un acto pecaminoso. Entonces no podemos justificarnos, decir, no es que no pude, no, sino que pedirle a Dios para que corramos de ese momento, de ese pecado, de todo aquello, para no justificarnos, decir, es que, no, pedirle a Dios que nos ayude. Por eso el cristiano, nosotros podemos evitar todo ese proceso de decir, lo pensé y lo acaricié y luego actué o lo consumí con mi cuerpo o con lo que sea. Porque si nosotros podemos evitar todo eso, si nosotros le pedimos tanto al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, que seamos llenos o que nos ayude o que nos tome de la mano el Espíritu Santo con el poder de Dios a través de su palabra, con la orientación de su palabra, es como nosotros podemos, como dice, ser ayudado. ¿Para qué? Para no estar en momentos o situación como Eva pasó. Entonces podemos nosotros tenemos el mejor ejemplo. Lo que pasó así fue Jesús. Dice que cuando fue tentado en el desierto, Satanás venía y le dijo, mira, si tú haces esto, y dice que según, así es verdad, porque según la palabra dice que Dios mandará y te ayudará. Sí, pero vemos que como Jesús le contestaba con la misma palabra. Le decía, no tentarás a tu Dios, y no solo de pan vivirá el hombre, y que a tu Dios solo servirás. ¿Por qué? Porque él quería que hiciera su voluntad de Satanás, pero Jesús hizo la voluntad del Padre con respuesta de la misma palabra. Entonces nosotros podemos también, si nos agarramos a través de su palabra, del poder de Dios, pidiéndole que su Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, entonces podemos y no tendríamos que pasar estos procesos de estar codiciando las cosas desagradables del mundo que nos lleva nomás a la perdición. Entonces Dios nos puede ayudar. Gloria a Dios. El inciso B dice una conciencia culpable. Ahora del 7 al 10. Del 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí podemos ver, dice una conciencia culpable. Aquí es cierto que fueron abiertos sus ojos de ambos, como lo había dicho el diablo, pero eso fue solamente para, como dice uno, para su ruina. Lo primero que podemos ver aquí es que perdieron esa vestidura de santidad, de inocencia que tenían, con que estaban cubiertos antes de pecar. Claro que les dijo, como por eso decía, como una mentira con media verdad. ¿Por qué? Porque aquí sí fueron abiertos sus ojos, pero ahora para mirar su vergüenza, para mirar su desnudez, para hacerse sentir con complejo, con inferioridad. Eso es lo que se les abrió los ojos, para ver nada más, como dice uno, su desnudez y sentirse avergonzados. Entonces luego cuando el Creador se acercó a ellos en el Edén, dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí le hace una pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? El pecado tuvo miedo por verse desnudo y se escondió. Entonces aquí podemos ver que este cuadro es ilustrativo. Aquí vemos que al hombre le está mostrando aquí al hombre que estaba demostrando desde muy temprano que el miedo, que la vergüenza, que los complejos es
inferioridad, el aislamiento o la ofuscación, dice, que hay en el mundo, es a causa del pecado. Todo es a causa o causado por una conciencia de culpable delante de Dios. Aquí lo que podemos ver y aprender es que una vez que el hombre peca, se aleja de Dios, se esconde de Dios. Cuando todavía Dios vino y lo buscó, Dios ya sabía que había fallado. Aquí Dios sabía que, pero lo estaba llamando a ver cuál era su respuesta, si se iba a acercar tan fácil como lo hacía a lo mejor anteriormente. Pero vemos que al contrario de acercarse prontamente y pedir perdón o decirle algo, no, dice que se escondieron. Entonces podemos ver que todo eso, esa, como dice, inferioridad o esa vergüenza siempre es a causa de nuestra conciencia que nos culpa una vez que pecamos, una vez que fallamos, una vez que pecamos, en lugar de acercarnos, nos aleja. Entonces vemos que el pecado nos aleja de Dios. Por eso necesitamos pedirle a Dios que en lugar de fallarle, pedirle que nos ayude a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no alejarnos de Él. ¿Para qué? Para mantenernos más cerca de Él. Y que cuando el enemigo venga con su astucia, lo reprendamos en el nombre de Jesús y sigamos adelante. Gloria a Dios. Entonces, dice el inciso C, una actitud evasiva. Ahora el 10 al 13. Dice, ella respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dice, una actitud evasiva. Aquí lo que vemos en estos versículos es que así mismo hoy en día el hombre, la mujer, todo ser humano, en lugar de decir, sí, perdóname, yo me equivoqué, sí, perdóname, yo fallé. No, siempre busca a quien culpar por sus errores, por puede decir, por su falla o por lo que esté haciendo que no es agradable. Aquí vemos que le dice, ¿qué es lo que tú has hecho? Le dice a Adán. No, pues la mujer que me diste, hasta todavía echándole como culpa a Dios, porque le dice, tú me la diste, ¿no? Entonces, vemos que así es el individuo hoy en día todavía, o sea, todavía en lugar de reconocer su error, su falla, de reconocer y pensar y decir, sí, yo fallé, sí, yo pequé, perdóname, Señor, o límpiame, yo quiero, no, dice, no, pues, a lo mejor busca a quién culpar, busca a quién echarle toda como dice, la responsabilidad, en lugar de decir yo. Y vemos que la mujer también le dice, ¿tú qué es lo que has hecho? No, dice, pues la serpiente me engañó. Entonces siempre quieren evadir, cada individuo quiere evadir su responsabilidad en lugar de reconocer su error, en lugar de reconocer su pecado, en lugar de decir, en realidad yo quiero ser diferente porque pequé y no quiero ser igual o no quiero seguir de esa manera. Siempre busca a otro a quien echarle la culpa de su mal, como dice uno, de su pecado o de lo que esté haciendo que no es correcto. Entonces vemos aquí que todo eso, cuando sabemos que la palabra, o sea, aquí lo que nos enseña es que siempre así es el ser humano, buscando a quien culpar, pero la palabra dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces no podemos echarle la culpa a los demás. Hay que reconocer que nosotros fallamos. Hay que reconocer que, como dice aquí uno, es por su propia concupiscencia, por nuestro propio pecado, por nuestros propios deseos. Nadie viene y te dice, mira, desea esto, mira, desea aquello, no, ¿para qué? Para que peques. No, es por lo que nosotros que estamos empezando a mirar o desear o
acariciar aquello que no son cosas agradables a Dios. ¿Por qué tener que echarle la culpa a los demás? Si es por nuestra propia concupiscencia, dice aquí la palabra. Eso usted lo puede hallar en Santiago capítulo 1 de 14 y 15. Entonces vemos que así es el mundo, o así es las personas, o así son la humanidad, queriendo siempre echarle la culpa a otros porque falló, porque tropezó, porque cayó, porque esto, cuando no quieren asumir su responsabilidad. Entonces vemos que en el versículo 12 dice, Dios se enfrenta al hombre para pidiéndole explicaciones, ¿verdad? De su desobediencia. Y aquí ya vimos que él no quiso reconocer, no hubo un llanto de decir, perdóname, fallé. No, todavía le dice, no, pues la compañera que tú me diste. Entonces vemos también ahí que no solo culpa a Eva, sino que también a Dios. Y a Eva vemos que no culpa, que no se echa la culpa y no dice, no pide perdón, no pide como decir perdón porque yo hice esto, y también a mi esposo, no, sino que también ella también evade su responsabilidad, y a la serpiente. Y aquí vemos que nada más le pide, como dice, explicaciones a Adán y a Eva. Y a Satanás ni le preguntó por qué hiciste eso, o a la serpiente tampoco le preguntó, pero sí le habló de las consecuencias. La serpiente también le dio, como dice uno, su consecuencia no tuvo que pedirle Dios a él por qué tú hiciste eso, por qué la engañaste. No, eso Dios mismo le dio como dice, su consecuencia. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que debe el hombre, uno debe tener esa conciencia de arrepentimiento, debe uno pedirle el Espíritu Santo. Si algo cometiste, si fallaste, si pecaste, pedirle al Espíritu Santo que te que te dé entender. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento en ti, en mí. ¿Para qué? Para que pidamos perdón a Dios, porque si no nos arrepentimos, nada más echamos culpas y nada más echamos culpa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros no vamos a avanzar, nosotros no vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos pedir perdón si fallamos, necesitamos pedir perdón si cometemos pecado y seguir adelante, no echar la culpa a los demás. Entonces, si tan solo nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé el deseo en nosotros de seguir adelante, y que sea el Espíritu Santo que nos ayude a rechazar, a quitar de nuestra mente, de nuestros ojos, todos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la perdición, nos lleva a pecar contra Dios. Entonces tenemos que pedirle que el Espíritu Santo sea quien nos ayude. Y eso también, el Espíritu Santo puede provocar esa actitud que nos conduzca a Dios. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Amén. Y de ahí podemos ver nosotros la importancia que tenemos o debemos de tener. ¿Para qué? Para que sigamos exponiéndole la palabra a las personas también que no han conocido a Dios, para que también se han transformado a través de la palabra, para salvación a través de la palabra. Amén. Entonces no evadamos nuestra responsabilidad, no evadamos como dice a quién echarle la culpa busquemos. No, seamos responsables, pidámosle perdón a Dios, que haya un corazón arrepentido, y no buscar, no, pues es que me dijo él, lo que yo hice porque me mandó. No, reconozcamos que nosotros vamos llevando, como dice uno, planeando día a día en nuestra mente o en nuestro corazón, atesorando cosas o deseando cosas que no debemos. Por eso pidamos que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces veamos el punto número 3, dice el plan divino de redención, Génesis del 14 al 21 y Romanos 5, 17 y 18. Aquí lo tengo que leer porque no viene todo escrito. Dice, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, cuando con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gloria a Dios. Entonces ahora vemos aquí que a la serpiente le dijo que les iba a arrastrar sobre la tierra, como dice uno, para siempre, porque cada que ves una serpiente lo vemos arrastrándose. Esa fue la consecuencia por haber engañado, por haber instado a pecar a Eva. Entonces podemos ver que después del interrogatorio que le hizo a Dios a Adán y a Eva, Dios procedió a declararles juicio contra ellos. A la mujer podemos ver primero que le dice a la serpiente que él se iba a arrastrar y comer polvo todo tiempo, toda su vida. Eso lo vemos. Y luego a la mujer le dice que cuando iba a dar a luz sus hijos, ahora iba a ser con dolor más fuerte, más terrible, me imagino, de lo que iba a ser más antes. Entonces podemos ver, y al hombre le dice, o sea, tú vas a tener que trabajar ahora, tú vas a tener que, como dice, con el sudor de tu frente, para comer día tras día. ¿Por qué? Porque esas eran las consecuencias ahora por haber fallado, por haber pecado. Y dice, hasta que vuelvas nuevamente al polvo. ¿Por qué? Porque de ahí fue tomado. Entonces vemos las consecuencias de la desobediencia. A Satanás como dijo, no le preguntó, pero sí sabemos que, como dice en Apocalipsis 22:10, que va a ser castigado por sus engaños. Primero dice que va a ser atado por 1000 años y finalmente será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis Apocalipsis 20 del 2 al 10. Esa es la consecuencia por querer desde allá, que estaba en el cielo, querer el lugar, el trono de Dios. Esas son sus consecuencias, y todavía porque sigue engañando. Por eso necesitamos que Dios nos llene de su presencia, de su espíritu cada día, para poder también aún hablarles a aquellos que todavía no han conocido al Señor, que todavía aquellos que no han conocido, para que tengan una oportunidad también. ¿Por qué? Porque son engañados por el enemigo y se dejan ahí engañarse todavía. Entonces aquí cada uno tiene su consecuencia. Amén. Vemos al hombre, vemos a la mujer, y pues todavía hoy en día todas esas consecuencias están, como dice uno, viviendo, pagando, pero hay una oportunidad de que una vez que uno peque, pedirle perdón a Dios y seguimos adelante, porque hay un lugar que el Señor nos fue a preparar. Entonces, y vemos que dice que hasta que sea nuevamente retornado al polvo Adán. Entonces, el inciso B dice la realidad de la justificación. En Romanos 5, 17 y 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, ahora podemos ver que vimos que por un hombre vino, se puede decir, entró el pecado, entró todas las consecuencias que puede uno decir, cargó y todo eso, pero ahora dice que si por la transgresión de uno vino el pecado, vino la muerte,
ahora también por uno, mucho más, dice, va a ser para vida, que es Jesucristo, así como por Adán, digamos, que pecó, que falló, que vino el pecado y las consecuencias del pecado, y que hasta hoy todavía se viven las consecuencias, pero sabemos que ahora por Jesucristo también, quien vino a dar su vida también por nosotros, a dar en la muerte, y ahora sabemos de su resurrección para vida eterna. Entonces, ahora más hay oportunidad para todo, también aquel que abra su corazón, aquel que quiera, como dice uno, aquí vemos en Romanos 5, del 12 al 21, usted puede leer todo lo que habla sobre lo que pasó, pero no podemos nada más como dar crédito lo que habla en Génesis 3, donde dice que hizo pecar a la mujer, pero por la mujer iba a nacer también un Salvador. Entonces, podemos ver que así como por un hombre vino el pecado, también por un hombre que vino la salvación para cada uno de nosotros, que es el segundo Adán. Por eso se dice que Cristo es el segundo Adán, el cual trajo la gracia y el don de Dios. Amén. Entonces en el versículo 17, Pablo asegura que por la transgresión de un solo Adán reinó la muerte, a pesar de la mentira de Satanás, que les dijo no moriréis. Acuérdense que no le dijo que no iban a morir, pero en el 18 pues, nos garantiza que por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres que la justificación de vida. Gloria a Dios. Entonces podemos, como dice uno, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Si hemos pecado, si hemos fallado, no hay que culpar a nadie, sino reconocer y poder nosotros pedirle perdón y avanzar y reconocer que a través de Jesucristo tenemos esa justificación para la vida eterna. Y usted puede también leer en Primera de Corintios 15 del 45 al 49. Ahí se refiere del apóstol a la esperanza de la resurrección, a la esperanza de esa resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva, como dice, para un nuevo lugar que Él fue a preparar para nosotros. Entonces, así también dice, está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, pero el postrer Adán, hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. El hombre posee el espíritu que Dios le dio por medio de un soplo de vida, pero por Cristo tiene el poder para dar vida, Cristo tiene el poder para dar vida y vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Nosotros hemos traído o traemos la imagen del Adán terrenal, pero una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, traemos ahora la imagen del Adán vivificante. Amén. Dice, pero por la gracia salvadora de quien, de Dios, que es que traemos esa imagen del Adán celestial que es Jesucristo. Una vez que nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro error, reconocemos que necesitamos de Él, y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces traemos ya esa imagen celestial del Adán celestial que es Jesucristo. Amén. Entonces, lo que aprendimos en este día, como en resumen, es que vemos que el diablo mostró su astucia al usar a la serpiente al hablar a la mujer cuando estaba sola. Ella entabló con ella una conversación maliciosa y mentira. ¿Para qué? Para desfigurar la integridad de Dios. ¿Para qué? Para que pecaran contra Dios. Entonces, usted tiene que aprender a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, cuando el enemigo está queriéndote engañar, queriéndote traer palabras en nuestra mente y todo eso, reconocer que solamente son mentiras y reprenderlas y no codiciar las cosas de este mundo, ni los deseos de la carne, ni los ojos, ni nada. ¿Para qué? Para que nada nos aparte de Dios. Y si ya cometió algún pecado, si ya le falló a Dios, no se justifique, no le eche la culpa a los demás, no diga que quién le engañó o quién le hizo, no, reconozca
No seamos como aquí decía, es que la serpiente, no es que la mujer, no, no, sino que reconozcamos, seamos responsables y así pedirle perdón a Dios, abrir nuestro corazón y Él nos dé la oportunidad de seguir adelante. Así como vimos a Jesús al ser tentado por las mismas tres etapas que vimos aquí, pero él venció a aquel enemigo como con la palabra, él venció a través de la palabra. Entonces el enemigo no tiene poder sobre nuestra vida si nosotros le respondemos con la palabra. Y ese es el mismo mensaje que nos da la palabra hoy en día. Eso es lo que nos alienta, que él sigue siendo, dice, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra sigue siendo lo mismo también. Desde el principio sigue siendo la misma palabra, no ha cambiado nada. A veces es el hombre que cambia y no quiere seguir la palabra de Dios, pero es el mismo Dios que le servimos, es el mismo Dios quien le dio la palabra, que Dios usó la palabra también Jesús para, como dice uno, para reprender al enemigo, para hacerlo apartar de él. Entonces, podemos ver que Jesucristo es nuestro ejemplo en resistir a Satanás a través de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, por medio de que nosotros tenemos esperanza de justificación para vida y la esperanza de resurrección para una nueva vida, solamente nosotros tenemos que esforzarnos, solamente tenemos que reconocer, solamente tenemos que dejar que el enemigo venga y empiece a querer hablarnos y nosotros le pongamos oído. ¿Para qué? Para que al último nosotros le fallemos y que lo que hacemos es apartarnos de Dios. Así vimos que se escondieron, que vemos que se tuvieron miedo. Entonces, y una vez que se acercaron a Dios cuando les dijo todo lo que tenían que hacer, ahí vimos que también hicieron un primer sacrificio de animal. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Y ese era un principio para después hacer sacrificios, como habla en el Antiguo Testamento, para nada más cubrir el pecado que hacían en un tiempo. Pero una vez vino un sacrificio que fue una sola vez y para siempre, y ese fue el sacrificio del cordero, como cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca ni siquiera para defenderse, y ese fue Jesucristo. Una vez que él sacrificó su vida, fue para siempre. No era para cubrir nuestra desnudez, no era para nada más cubrir nuestro pecado, es para perdonar nuestro pecado, para perdonar todo aquello que nos separa de él. Amén. Hermanos, espero que la palabra nos ayude, nos ayude a reflexionar, nos ayude a entender, comprender de que seamos responsables en nuestros errores, en nuestro pecado, y que podamos ver que tenemos esperanza, en esa esperanza de resurrección que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, espero que nos ayude la palabra para que sigamos adelante, y les voy a pedir que para la próxima semana con nuestra hermana Almita leamos la base bíblica para que cuando ya la esté dando tengamos un poco de como saber de qué está hablando. Lo podemos leer Génesis capítulo 4 del 3 al 16 y también Hebreos 11, 4 y Primera de Juan 3, 12, para que ya cuando esté la hermana dando la clase, pues ya más o menos sepamos de qué está hablando y nos ayuda a entender mejor la palabra. Oremos una corta oración para que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo y sigamos adelante. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñaste en este día. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea quien dé el entendimiento, que abra el entendimiento de cada uno de los oyentes, Señor. Yo lo que haya podido expresar de la manera que yo pude expresarlo, Señor, pero que tu Espíritu Santo sea el que dé el entendimiento, que dé la sabiduría a cada uno de mis hermanos para comprender lo que tú nos has hablado en este día, Señor. De que no nos quedemos en nuestro pecado, y no también echemos culpa, sino que seamos responsables, Dios Padre, así como nosotros atesoramos o guardamos lo que no debemos, seamos responsables para poder desecharlo de nuestra vida y que sea tú ayudándonos, Dios Padre. Ayuda a cada oyente de la clase, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno.
Ayúdanos a seguir adelante haciendo tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo aquello que nos separa de ti. Ayúdanos a ser mejor cada día para tu honra y tu gloria, Señor. Y que podamos en esta hora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, meditar y ver qué hay dentro de nosotros que no te agrada, Señor, y poder desecharlo en el nombre de Cristo Jesús, y a través de tu palabra nos vaya limpiando, porque dice que tu palabra limpia, Padre, y yo así lo creemos, Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos ayudas día a día para poder vivir bajo tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea para tu honra y tu gloria, Señor, día a día, el que nosotros hagamos tu voluntad para honrarte, para glorificarte, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.